comandante Beltrán está ya por aquí y quiere saludarnos. A ver si pueden saludarnos de una vez porque ya está aquí entonces el comandante Beltrán. Buenas ¿Me noches. escuchan? Sí, buenas noches a todas y todos. ¿Cómo me escuchan? Perfecto, disculpe, he tenido algún problema tecnológico. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a este espacio. Con muchas ganas de escucharle y bueno, que nos aclare tantas dudas que han surgido en estos días en torno a la mesa de diálogos. Vamos a escuchar a los compañeros de Trochando Sin Fronteras si quieren hacer la primera pregunta al comandante Beltrán. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, lo escucho Sí, perfecto. bien. Vale, digamos, a nosotros desde las comunidades Adelante, nos por favor, interesa mucho, si quieren realizar la primera. saber un poco el Perfectamente, sí. balance que tiene la delegación del ELN frente a como esta primera etapa de la participación de las comunidades y cómo desde la delegación ven este proceso. Bueno, buenas noches a ustedes en Trochando Sin Fronteras. Precisamente acabamos de hacer un balance del proceso de participación y pues estamos realmente contentos. Pensamos que ahora en enero deben realizarse los eventos que estaban suspendidos. Nos alegra mucho que se esté conformando una red nacional de participación. La estadística muestra que han estado participando 2.185 organizaciones sociales. Esto indica que si todo sigue como va, podemos tener un plan de participación en el primer trimestre del año entrante. Se han hecho los eventos sectoriales, los que faltan ahora son en las regiones y esperamos que con mucho entusiasmo y con mucha motivación esos eventos cumplan el papel que se les ha asignado, que es escuchar a la gente en 10 regiones de Colombia. Vamos entonces, comandante, a darle la palabra a los compañeros y compañeras. En este caso creo que está Fernando por Colombia Informa. Adelante, Fernando. Buenas noches, comandante Beltrán. Una pregunta puntual respecto a lo que tiene que ver con, en este caso, digamos, con el mecanismo de monitoreo y verificación. Venimos escuchando desde hace días, no solamente ustedes lo han denunciado, también lo vienen denunciando las comunidades, vínculos entre el ejército colombiano y los paramilitares, y hasta ahora no existe ningún pronunciamiento ni de la mesa. Eso sigue ocurriendo. Vimos también que cuando ocurrió la retención del papá del jugador de fútbol, pues se sintió el movimiento, gobierno se movió, incluso ustedes también se movieron rápidamente, y entonces uno vio que una reacción rápida e incluso una liberación pronta. Pero frente al caso de las denuncias que está haciendo la comunidad y que ustedes han hecho, ni el mecanismo de monitoreo se conoce absolutamente nada, ni desde la mesa absolutamente nada. ¿Y qué va a pasar con esas denuncias? ¿Cuándo van a haber, digamos, como unos resultados y unas respuestas oficiales frente a esas denuncias que está haciendo no solo ustedes, sino la comunidad de las regiones del Magdalena Medio y del Chocó? Bueno, buenas noches a ustedes en Colombia Informa. El cese al fuego está vigente, ha tenido, como ustedes bien saben, bastantes obstáculos porque ha habido ataques paramilitares en varias regiones. Esto se ha llevado al mecanismo de monitoreo y verificación, pero nosotros hemos hecho la crítica aquí en este ciclo que no hay una acción, o sea, solamente se reciben y no se toma una acción correctiva. Ese ha sido uno de los puntos principales que hemos hablado estos días. Esto también ha llevado a que declaremos que ese mecanismo de monitoreo y verificación está interrogado porque no está jugando ni el papel preventivo ni el papel de calificación de incidentes y más bien ha tratado de distraer y colocar la atención en otras cosas que no son exactamente lo que están sufriendo las comunidades.
Entonces pudiéramos decir que hay una inhabilitación de ese mecanismo y acá estamos precisamente analizando eso porque es un organismo que se ha hecho es para que atienda los problemas del cese y no lo está haciendo. Entonces, eso ha sido una de las preocupaciones principales y esperamos de que en lo que falta por terminar el ciclo podamos meterle mano a que esto de verdad sea un instrumento para que viabilice el propósito del cese, que es llevarle alivio a las comunidades. Bueno, comandante Beltrán, antes de continuar, quiero comentarle que tenemos aquí conectados a la compañera Angélica Dueñas, que es integrante del Comité Nacional de Participación, y al compañero Olimpo Cárdenas, que también es parte del Comité Nacional de Participación. Vamos a darle la palabra a los compañeros y compañeras de periferia para que realicen alguna pregunta al comandante. ¿Están por aquí? ¿Los compañeros de periferia me escuchan? Buenas noches, ¿nos escuchan? Bien. Buenas noches, ¿nos escuchan ahí? Hola, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, por aquí estamos. Bueno, no, pues primero un saludo al espacio de Periferia Prensa. Sí, pues nos parece como importante, primero pues preguntar, como sabemos que en el quinto ciclo están como trabajando pues también como todo el tema del desmonte del paramilitarismo, pues que ha sido como una constante inquietud. Y pues digamos que garantías ha habido o qué garantías se han hablado en torno para la participación de las comunidades que están controladas por el paramilitarismo, ¿cierto? Y pues como que, ¿y qué más avances en términos como a las garantías del fortalecimiento de los procesos comunitarios para la participación y la seguridad como para las comunidades, para que se mitiguen las vulneraciones de derechos humanos pues, que se sufren y que son es importante esto para que ellos puedan participar, ¿cierto? Por ahí dejaría por ahora. Bueno, tiene un poco, algunos problemas de señal. No sé si usted pudo escuchar bien la pregunta. ¿Puede responderla o necesitamos Sí. repetirla? Yo entendí ¿Sí? lo siguiente. Yo entendí lo siguiente. Perfecto. ¿Cuáles son las garantías que se han logrado para mejorar la participación de las comunidades en todo este proceso? Eso fue lo que entendí, ¿es correcto? Y yo creo Le que escuché. hablar en términos de las comunidades afectadas por el paramilitarismo, que creo que es como el término importante que se ha venido pues como hablando en este quinto ciclo, ¿cierto? Como que garantías hay en torno para esas comunidades, para eso, ¿cierto? Que uno de los temas como el quinto ciclo pues ha sido también como el desmonte del paramilitarismo. Bueno, con base en eso le respondo. ¿Me están escuchando? Perfectamente. Bueno, aquí denunciamos que hubo miembros del Comité Nacional de Participación que han recibido amenazas, que han atacado sus viviendas, que delegados en las regiones han recibido amenazas, que en las zonas de más ataques de los paramilitares esto tiene una situación de atemorización que impide que la gente participe en este proceso de paz. Todo eso lo hemos colocado en la mesa. Realmente buscar garantías, ese quedó como una de las tareas, una garantía no solamente para la delegación de diálogo del ELN o para el Comité Nacional de Participación, sino para el conjunto de las comunidades que quieren participar en todo este proceso. Ya en la concreta, lo que necesitamos es también que el gobierno concrete esa promesa de garantías, porque de lo contrario, pues sí, se pueden dar garantías a algunos que otros líderes, pero las garantías reales es que de verdad el gobierno actúe con eficacia y logre hacer una neutralización de toda la amenaza paramilitar que aparece en muchas regiones de Colombia. Esa es la gran pregunta y ha sido pues la gran interrogación que nosotros hemos hecho en esta mesa. Entonces, ellos han dicho que están dispuestos a dar pasos,
y esperamos entonces que así sea y que realmente se pase de una conducta que nosotros podríamos calificar de omisiva frente a estas amenazas contra el proceso de paz. Vamos a dar la palabra a las compañeras de CLAE, creo que está Jimena por CLAE desde Argentina, luego a la compañera Rosalba, y si me lo permite, le daríamos también la palabra a Angélica Dueñas, comandante, quien tenía preparada una introducción para el día de hoy, pero bueno, usted terminó llegando antes, así que adelantamos la rueda de prensa. Pues adelante la compañera Jimena por CLAE de Argentina. Hola, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Espero que me estén escuchando bien. Efectivamente. Perfectamente. Bueno, bárbaro. Efectivamente, soy Jimena. Los estoy saludando desde la ciudad de Buenos Aires. Así que desde aquí va nuestro cálido abrazo para el pueblo colombiano hermano. Saludar con mucho gusto al comandante Beltrán y hacerle esta pregunta quizás vinculada a cuestiones más generales, porque me imagino que lo más vinculado al proceso de diálogo en particular, esas preguntas por ahí las van a ir haciendo los compañeros que están en el país. Entonces, bueno, me permito hacer esta pregunta un poco más global que tiene que ver con preguntarles qué diagnóstico como organización política está haciendo el ELN sobre la coyuntura actual, y en ese contexto, ¿qué significan estos diálogos de paz o esta quinta ronda? Este quinto ciclo, perdón. Bueno, mi saludo para el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, CLAE, y para Jimena. Y quería preguntarle un poquito, cuando se refiere a la coyuntura, como hasta qué espacio, qué entorno de la coyuntura le interesa. Y bueno, un poco nosotros estamos preocupados por la configuración del tablero a nivel global y regional, digamos. Entonces, en ese punto, ¿cómo lo están pensando y cómo creen que impacta este proceso de negociación? Bueno, le entendí perfectamente. Voy a tratar de ser muy sintético. Me dice el tablero global. Si ustedes observan lo que está pasando a nivel del mundo, es que se está llegando a un colapso de la forma de ser del poder imperialista y colonialista que se expresa en todas estas guerras de la OTAN. Quiere decir que el pretendido y supuesto orden basado en las reglas de la OTAN y los que sabemos, va siendo desgastada, y eso a su vez también en paralelo se va configurando otra corriente de otros países, otras potencias que van configurando lo que se llama una búsqueda de un mundo multipolar basado en el derecho internacional. Pudiéramos decir que mientras que una parte hegemónica que ha sido supremamente dañina para la humanidad en los últimos 75, 80 años, para colocarle un término, se va debilitando, y paralelamente, para fortuna de la humanidad, se va configurando otro polo de países, de potencias, que buscan otra manera de entender el mundo y de resolver los problemas que no sea basada en la fuerza, sino en el derecho internacional. Eso pudiéramos decir, casi que se puede decir que es un regalo de Navidad. En el continente, pues en el continente vivimos de péndulos. Realmente los pueblos de América Latina y el Caribe mantenemos una posición de lucha en distintas formas, en las calles, en las luchas electorales, en la construcción de alternativas. Entonces eso también es una llama de esperanza en muchas partes del mundo. Lo que acaba de pasar en Argentina, pues son las obras del Fondo Monetario Internacional, es la manera de incidir en los países. Lo mismo nos pasa en Colombia.
ya la mitad del Producto Interno Bruto se nos va solamente en pagar los intereses de la deuda, sin pagar el capital. Ayer ya había un informe del Banco Mundial que dice que los países como nosotros vamos hacia una quiebra inmediata porque no somos capaces de soportar la esclavitud de la deuda externa. Todo eso quiere decir que es un frente de lucha, o sea que el imperialismo y el colonialismo no solamente lucha contra los pueblos con las guerras, sino con esta esclavitud de los usureros del Fondo Monetario Internacional. Entonces esas luchas están dadas y pueden pasar que coloquen un gobernante más amigo en Perú o en Argentina o no sé en qué otra parte, pero eso nuestros campesinos en Colombia dicen que llueve y escampa. Esas luchas también van a seguir. Yo no creo que este señor Milei, por ejemplo, la vaya a tener tan fácil en el estado de quiebra que mantiene el país el Fondo Monetario. Entonces, quiere decir que así haya unas dificultades, la ruta de lucha en América Latina y el Caribe sigue, y eso, por fortuna, también está acompañado con el debilitamiento en general de esos poderes hegemónicos, imperialistas y colonialistas que han sido tan nocivos para nuestros países. Ese es como el entendido que nosotros tenemos del momento de coyuntura que vivimos. Y en cuanto a esta mesa de diálogos, pues realmente ustedes saben mejor que ninguno. El imperialismo vive y se lubrica con la guerra perpetua. Entonces, que los revolucionarios levantemos la bandera de la paz, levantemos la bandera de la solución política, es quitarle espacio a esa ley única del poder que es la guerra perpetua. Entonces en Colombia estamos en eso, estamos buscando una solución política, que es que no haya ese genocidio continuado contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, porque es un genocidio continuado que no para, es la guerra de los de arriba contra los de abajo para evitar los cambios, pero también que no vuelva a haber protesta, trato de guerra, la protesta social. Entonces toda esa lucha contra un régimen que persigue y extermina se da también desde estas mesas de diálogo, planteando de que hay que hacer una democratización en Colombia y que la principal democratización es acabar con ese viejo régimen que persigue y extermina. Y por eso se están abriendo procesos de participación con la sociedad para que la gente diga que hay que cambiarle a Colombia y se comprometa con eso. O sea que estos procesos de diálogo no son solamente entre dos, un gobierno y una guerrilla, sino involucra a la mayoría de la sociedad y para nosotros a la mayoría de los de abajo, porque son los de abajo los que queremos los cambios, los de arriba los que tienen todas las formas de impedirlo. Entonces ese es el pulso que se está dando en esta mesa de diálogos. Dejo ahí porque si no me va saliendo es como una charla magistral y no es el Correcto. Bueno, para nosotros de todos modos muy interesante escucharlo y escucharle también ese análisis geopolítico. Vamos a darle la palabra a la compañera Rosalba de alcarajo.org. Adelante, Rosalba. Buenas noches, comandante Pablo. Un gusto saludarlo. Buenas noches, Rosalba. Me alegra oírla también. El gusto es mío. Bueno, usted sabe, comandante, que nosotros venimos realizando una pedagogía, sobre todo para entender a las partes, además de vivir el conflicto, por supuesto. Pero hay un tema en la palestra pública que pareciera no resolverse todavía, y es en cuestiones de explicar o definición de términos. A mí me gustaría que usted explicara a la audiencia, por supuesto, qué es en la negociación de paz. ¿Qué significa un secuestro y qué significa una retención? Y lo digo por las declaraciones que dio el ministro de Defensa de Colombia, que parece no haber leído un texto que normalmente rueda sobre donde se dan las definiciones de estos dos términos. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la solución política de ustedes para dejar de realizar esto o esas diferentes acciones que hoy están digamos, o los tienen en dificultad? También por la postura no solamente de Iván Cepeda, sino de gran parte de la delegación de paz del gobierno colombiano.
Y la tercera, y disculpa María Fernanda, aquí me robo una pregunta, lo que pasa es que desde la comunidad me informan que fue retenida una señora que presuntamente formaba parte de la organización de ustedes. Ella se llama Milay Parra y dicen que dentro de la organización Elena se llamaba María Elena Huitrago, capturada el 26 de agosto, el lugar Anorí. Creo que los familiares están pidiendo información de su estado. Así que aprovecho para extender esta solicitud que nos envía desde la población. Bueno, este cese al fuego tiene estas características. Es un cese al fuego bilateral, nacional y temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un cese que inicia, tiene 6 meses, aspira a ser progresivo. Este no es un cese de fin del conflicto, es lo primero. En ese sentido, cuando nosotros firmamos los protocolos de cese en La Habana, quedó claro a la delegación del gobierno que las actividades de finanzas del ELN no quedaban incluidas en el cese. Entonces, eso es lo primero. Ya sobre los debates que hay sobre esto, también los hemos tenido acá, que hay que mirar, porque cuando nosotros decimos que somos una organización rebelde, quiere decir, por decirlo así, que significa que esto es como una mesa de 4 patas, que desconocemos el Estado y tenemos armas y nos alzamos en armas contra ese Estado, porque no hay otra vía de cambiar las cosas en Colombia. Segundo, que nosotros nos autorregulamos y tenemos nuestras normas y reglas propias, no las del Estado. Tercero, que realizamos actividades de finanzas para sostener la rebelión. Y 4, que en las zonas donde estamos nuestro deber es mantener una cohesión social, porque nosotros no somos una guerrilla errante. Nosotros estamos junto al pueblo en todas las partes del país donde estamos. Entonces nuestro deber como insurgencia es trabajar por esa cohesión social de las comunidades. Ese es nuestro ser rebelde. Entonces, si a mí me dicen de esa mesa de 4 patas, quite una, pues bueno, tendríamos que discutir, porque entonces eso significa que están buscando un debilitamiento estratégico del ELN. Y si yo estoy comenzando un proceso de cese, de solución política, y quieren que en la etapa inicial yo desaparezca, o que haga cosas como el fin del conflicto, pues no es coherente. Esa discusión la hemos tenido acá. También hemos dicho de que en una prórroga del cese es posible que incorporemos una suspensión temporal, por ejemplo, de las retenciones de carácter económico, pero que también hay que ver cómo eso no lleva a un debilitamiento del ELN y cómo hay una cuestión alternativa equivalente que evite un debilitamiento del ELN, porque si nosotros estamos en un cese, no usamos las armas, en este cese, por ejemplo, no ha muerto un soldado o un policía por acción de las armas nuestras, intensificamos el trabajo político, organizativo, ideológico, y eso también necesita finanzas. O sea que las finanzas del ELN no quiere decir solamente su manutención, sino todo el plan de actividad político, porque lo que se trata es de bajarle la intensidad a la confrontación armada, pero subir el trabajo y la actividad política. Entonces, en ese sentido, llevamos las discusiones aquí en la mesa. Ya sobre casos personales, no le contesto porque en la delegación ni recibimos, ni tratamos, ni damos razón de esos casos, porque es como una norma que se nos ha dado, una instrucción que se nos ha dado para que la delegación de diálogos del ELN se dedica a atender los asuntos de la mesa. Bueno, muchísimas gracias, comandante Beltrán y la compañera Rosalba del Carajo. Les recordamos que estamos aquí en este espacio de comunicación contrahegemónica para construir la paz, que es hueleazufre.com. Y entonces quiero, antes de dar la palabra a los siguientes compañeros y compañeras, darle un saludo a nuestra jefa de redacción de Huele Azufre, Verusca. ¿Estás por ahí? Danos un saludo, por favor. Un saludo, María Fernanda, un saludo a todos los participantes de este diálogo, por supuesto,
al comandante Pablo Beltrán, mis respetos, y pues tomando nota de todo porque pronto sale en Huele Azufre un resumen de esta comunicación. Está muy buena. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces a darle la palabra a los compañeros y compañeras de Resumen Latinoamericano de Argentina. ¿Con quién tenemos el gusto? No sé si está Carlos o está otra compañera. Sí, Mafi, estoy yo, Carlos Anares. Bienvenido, querido Carlos. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, un gusto reencontrarnos con el comandante Pablo, que no lo veía, no lo escuchaba desde hace bastante, y decirle, preguntarle sobre el tema que me parece fundamental, tanto en Colombia como en todo el continente, que es el tema de la tierra. ¿Cómo están viendo la posibilidad de avanzar sobre el tema agrario, sobre la reforma agraria, que es uno de los temas nodales donde las burguesías cierran filas y lo consideran una línea roja? Al calor de lo que pasó con la FARC en su momento, que también quedó todo eso en papel mojado, me interesa y nos interesa saber cómo ustedes piensan que puede terminar en las discusiones y en los capítulos que están llevando adelante las discusiones con el gobierno y con los otros sectores, el tema de avanzar sobre el tema agrario. Bueno, buenas noches, Carlos. También me alegra volverlo a ver. No lo escuchaba desde la última vez que nos encontramos, creo que fue en La Habana. Bien, escuché bien lo de la tierra, vea. En este momento la mesa está dedicada a hacer un diseño del plan de participación para que la gente se meta en este proceso. Uno de los, dijéramos, metas que busca este proceso de participación de la sociedad es que diga cuáles son los cambios básicos que hay que hacerle a esto. Y también, incluso es una novedad, hay sectores de los gremios patronales que están incorporados en este proceso. Por ejemplo, en la mesa tenemos al frente al jefe de los ganaderos, a José Félix Laforí, que ha sido de tiempo atrás un contradictor de estos procesos de paz. Con ellos, ¿qué hemos hablado? Una cosa simple, por ejemplo, ellos dicen, cambia el ELN, y entonces nosotros les respondemos, bueno, ¿y ustedes qué van a cambiar? Estamos frente a una situación, somos el segundo país más desigual de este planeta. Entonces, ¿cómo así? Que un planeta tan rico, un país tan rico como Colombia, y tenga la mayoría de la población en la pobreza y en la miseria. Eso es imposible. Entonces les hemos dicho, bueno, aquí vamos a ver es que como el juego de la pirinola todos ponen y vamos a ver ustedes en qué van a cambiar. Y en últimas, todo concentración de la tierra, concentración de la riqueza y al tiempo mayor empobrecimiento y mayor exclusión tiene que acabarse. Entonces, esas discusiones las estamos teniendo. Pero ¿dónde está el problema? El problema también está en el modelo económico. En Colombia comenzó una apertura económica en una fase neoliberal muy fuerte en los años 90 y prácticamente se dio toda una internacionalización de la economía. Comenzamos a comprar, por ejemplo, alimentos y producción agrícola, cuando Colombia al año 90 era totalmente suficiente en alimentos. Entonces no es solamente que el campesino tenga la tierra, sino que haya una política de producción nacional que nos lleve, por ejemplo, a eso, a la soberanía alimentaria. Entonces hay que quebrar esa ala del neoliberalismo que prioriza que se compren los alimentos afuera en vez de darle vida a la economía campesina. Y lo mismo pasa en cierta forma con la producción industrial, que se ha reducido a la nada. Entonces, en últimas, aquí se trata sí de la tierra, pero también del modelo económico, y hemos dicho, aquí una democratización del país es que haya tierra, y una democratización del país es que tengamos la soberanía para nosotros producir y no depender de otros. Entonces, esa discusión se está dando, pero todavía no hemos llegado, dijéramos, a decir, bueno, realmente,
el cambio de modelo, ¿qué significa? Y dentro del cambio de modelo, bueno, ¿cómo va a ser el problema de la tierra? Porque los campesinos hoy no producen porque no tienen infraestructura vial. Entonces, bueno, ¿esto cómo va a ser? Por eso es que la gente siembra coca, porque si la coca, en vez de tener que pagar un flete para sacar no sé cuántos kilogramos de cualquier producto de alimentos, sacar un kilo de coca lo sacan en una mochila y no necesitan una carretera. Entonces el problema también es no solamente de modelo económico, sino de tener que el Estado asuma darle al campesino las condiciones para que siga en el campo, produzca y lleve a Colombia a que tengamos esa soberanía alimentaria y no la dependencia que tenemos hoy, que es uno de los problemas, porque entonces ver una crisis de la cadena de suministro en el mundo y entonces los precios de los productos en Colombia se trepan porque entonces en últimas dependemos es hasta de no solamente de la comida, sino hasta de los insumos para producir la comida aquí. Entonces, todas esas discusiones se están llevando en la mesa, pero aspiramos a que lo que se da en el proceso de la sociedad también salgan muchas respuestas a este problema. Le quiero comentar que la semana pasada estuvimos en Bogotá en el Encuentro Amplio del Exilio y allí se desarrolló una mesa sobre paz total. En esa mesa sobre paz total participaron, entre otros y otras, los compañeros y el compañero y la compañera Olimpo Cárdenas Delgado y Angélica Dueñas, quienes son parte del Comité Nacional de Participación. Nos reunimos ahí pues gran parte de la diáspora colombiana, entre ellos también aquí presente el compañero Víctor Corredor. Voy a darle entonces la palabra a Angélica y luego, si lo desea, Olimpo Cárdenas y posteriormente también, si lo desea, Víctor Corredor. Adelante, querida Angélica, bienvenida. Sí, muy buenas noches a todas y a todos. Gracias, María Fernanda, por esta invitación y pues también a la delegación del ELN por participar en este espacio tan importante. Como bien lo comentaba María Fernanda, el día 1 y 2 de diciembre estuvimos en Bogotá reunidos colombianas y colombianos en el exterior, hablando sobre temas de paz, de cómo construir país, y en eso pues dimos continuidad también a uno de los escenarios más importantes que se ha generado para la diáspora, y es la participación en el Comité Nacional de Participación, valga la redundancia, que hace parte de la mesa de diálogos de paz entre el ELN y el gobierno. Informarles pues a las compañeras, a los compañeros y a todos los oyentes que la gente está súper interesada en participar, que la gente está comprometida en apostarle a la paz, que es la intención de todas y todos, y definitivamente no una paz cualquiera, una paz con justicia social, una paz que nos permita a todas las colombianas y colombianos que estamos en el exterior tener la posibilidad de regresar, de retornar al país, aquellos que así lo decidan, en condiciones de seguridad, en condiciones de tener un país diferente que nos brinde esas posibilidades. Dentro del marco de este encuentro hicimos una mesa en la que, bueno, pues personalmente aquí quien les habla como representante o vocera más bien de las colombianas y los colombianos de América, en el exterior de las Américas y el Caribe y otros continentes, hacemos parte de este comité, y también realizamos aquí pues una parte del diseño de la metodología para la que ha sido convocado este comité. Entonces hemos presentado nuestras propuestas, una de ellas, y pues qué bueno que esté aquí el comandante Pablo para que ojalá esta propuesta sea escuchada por la gente de la mesa, porque la diáspora también hace parte, es un sujeto político que está consolidándose cada vez más, y que una de sus propuestas ha sido que nos consideren un territorio más, como un territorio fuera de Colombia, porque somos más de 6 millones de colombianas y colombianos que estamos por fuera y que estamos con toda la intención de aportar a la construcción de este proceso de paz. Una voz generalizada es el deseo de que la mesa continúe a pesar de las crisis, a pesar de las diferencias. Nuestra apuesta es por esa paz
con mayúscula, por esa paz total, por esa paz que nos permita a todas y a todos soñar con un país diferente. Pues creo que eso sería como en términos generales. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Angélica. Siempre un gusto escucharte y por supuesto como parte de la diáspora colombiana también suscribiendo eso que ha sido parte de varias reuniones que hemos tenido como diáspora en el Comité Nacional de Participación. Manifestarle aquí al comandante Beltrán como parte de esa mesa que también hemos pedido como diáspora que la Cancillería de Colombia se comprometa con la mesa porque no hemos encontrado espacio en las embajadas de Colombia en el exterior para pues poder participar dentro de esa mesa y quisiéramos sentir el compromiso de las embajadas de Colombia en el exterior con el proyecto real pues de paz total, que debe contar, como señaló Angélica, con los aproximadamente 10 millones según la cifra de migración, pero yo creo que son muchos más colombianos y colombianas que estamos en el exterior. No sé si el compañero Olimpo Cárdenas quisiera hacer alguna pregunta o dar algún saludo. Sí, por supuesto, gracias. Adelante. María Fernanda, y un saludo muy especial, un abrazo a todas las compañeras y compañeros de los medios alternativos y de comunicación popular. Y por supuesto al comandante Pablo Beltrán, un abrazo fraterno. Yo también como integrante del Comité Nacional de Participación, pues ansioso de continuar el proceso y por supuesto voy a aprovechar también para preguntarle cuándo reiniciamos el proceso de participación y hasta cuándo iría, si se va a mantener las fechas iniciales pactadas o por este aplazamiento que hubo, pues también se va a extender el mismo tiempo, más o menos como hacen en los partidos de fútbol actualmente, que se juegue todo el tiempo que se debe jugar. Esa es como una pregunta ahí, aprovechando, ¿no? Y de nuevo, un saludo para todas y todos. Muchas gracias. Gracias, Olimpo. Adelante, comandante Beltrán. Bueno, aprovecho entonces para saludar a los dos integrantes del Comité Nacional de Participación, Angélica y a Olimpo, y le respondo a Olimpo su pregunta. Vea, hasta donde hemos ido hablando, esperamos de que todos los eventos de participación se reanuden en enero, diga usted después de mediados, finales. Que los eventos regionales se puedan hacer en marzo y que en las primeras semanas de abril se pueda estar ya entregando el plan de participación, las recomendaciones, o sea, el trabajo que tiene que entregar el CNP. Hasta ahí vamos como encontrando unas coincidencias para la reanudación de todo este proceso de participación de la sociedad. Vamos a darle la palabra al compañero Víctor Corredor, que es parte de la diáspora colombiana. Un abrazo, compañero Víctor, adelante para que hagas alguna pregunta al compañero de la Delegación de Paz del ELN. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, agradecerle a María Fernanda por este espacio y permitirme participar. Yo hago parte de la diáspora y hago parte también de algunos ejercicios de Defendamos la Paz y de las víctimas del conflicto colombiano residentes en Venezuela. Extenderle un saludo y un abrazo fraterno y bolivariano al comandante Pablo Beltrán y desearle un buen norte en este quinto ciclo que se inicia. Mira, Pablo, hay una pregunta que preocupa y que sobre todo usted mismo hizo hincapié en alguna de las primeras respuestas que dio, sobre que en los territorios se debe hablar con la población allá, en el territorio, aguas abajo. Y hay una situación muy particular en el Catatumbo, que ojalá usted pueda resolver y darle a conocer a la audiencia y replicarlo más tarde nosotros, en el sentido de cómo van las conversaciones, los diálogos de paz también entre ustedes y el Estado Mayor Central, porque se supo pues públicamente de que el Estado Mayor Central delegó a John Mechas para establecer un diálogo con ustedes y minar
un poquito esas asperezas, porque los que están sufriendo en carne propia es la misma población. Me gustaría una respuesta precisa sobre eso y desearle, volverlo a reiterar, un exitoso quinto ciclo allá en México para efecto de que el país vea con prosperidad y con una buena alternativa de que vamos logrando una paz. Poco a poco vamos construyendo. Un abrazo, hermano. Bueno, lo escuché perfectamente, mi saludo, Víctor. Y sí, tenemos noticias de la situación del Catatumbo y de todas las regiones. En el caso especial del Catatumbo, hasta donde conocemos aquí en la Delegación de Diálogos del ELN, no existe una relación de enfrentamiento y hay canales de comunicación y diálogo. Eso es muy importante. O sea que las distintas fuerzas que estamos en el territorio, pese a que tengamos discrepancias ideológicas o políticas, mantengamos contacto y comunicación para resolver diferencias, para enfrentar enemigos comunes. Eso es muy importante. Entonces, esa es la voluntad. Ahora, desafortunadamente, sí hay regiones del país donde estamos recibiendo ataques y claro, eso es problemático. Y claro, yo entiendo que ahora todo este grupo del Estado Mayor Central ha entrado en un proceso de negociación con el gobierno y también en un cese. Pues esperemos de que ese cese también cubra las hostilidades y los ataques que nos vienen haciendo en otras partes y eso cree unas condiciones para que haya contacto y comunicación y trato de los problemas o las diferencias por medios políticos y de diálogo. Esa es la voluntad que nosotros tenemos. Me gustaría entonces que el comandante de todos modos nos pudiera adelantar, si es posible, algo sobre qué podemos esperar al final de este quinto ciclo. Entiendo casi que me pide como un horóscopo, pero... Bueno, usted ahorita me hizo recordar mi infancia cuando habló de la... ¿Cómo es? La de todos ponen... La pirinola. La pirinola. Bueno, démosle vuelta a la pirinola y cuénteme más o menos cómo va a terminar entonces este quinto ciclo. Vea, aquí hemos discutido una docena de temas. El prioritario es cómo vamos a enfrentar la amenaza paramilitar para que la gente tenga un respiro. Eso ha sido un tema importante, yo creo que va a haber avances. Cómo resolver los problemas que tiene el cese al fuego para buscarle su continuidad. Ya informé de que hay la voluntad de seguir desarrollando todo el proceso de participación de la sociedad el año entrante. También estamos analizando lo que hemos llamado las zonas críticas, o sea, de más crisis humanitaria, para abordar planes integrales para enfrentar esas situaciones. Y por supuesto también hemos estado revisando el estado de la mesa, su institucionalidad, cómo estamos funcionando y crear condiciones para que toda la exigencia que hay para implementar acuerdos, porque la idea que tenemos acá en esta mesa, en este proceso, es que lo que se va acordando se va implementando, todo eso exige generar una arquitectura más permanente de trabajo de la mesa para atender todo lo que se está desarrollando. Entonces eso también está en examen para quedar con una mesa en un funcionamiento mucho más continuo que pueda atender al cumplimiento de todos los compromisos que hemos hecho. Entonces, así, muy a nivel de titulares, ese ha sido y es el trabajo que se está desarrollando en este quinto ciclo. Mateo Piñeros de Blue Radio. Hola María Fernanda, ¿sí ahí me escuchan? Correcto, sí, te escucho. Bueno, gracias María Fernanda, buenas noches para todos. Pablo, una pregunta referente a algo que usted hablaba ahorita, y es que obviamente previo a este quinto ciclo pues hubo una crisis por el caso del secuestro del papá de Luis Díaz y desde ahí el gobierno dice que iba a exigirle al ELN dejar de secuestrar. Ese fue uno de los puntos que se incluyó en la agenda, pero quería preguntarle si usted cree que al final de este ciclo se alcance a lograr un acuerdo en este sentido o si cree que esto no va a pasar como lo ha pedido el gobierno.
Bueno, pues buenas noches para usted, Mateo. Le voy a responder como LN. Ya la parte del gobierno debe preguntársela ahora a Vera Grave, que es la nueva jefa de la delegación, que ya está aquí con nosotros, de la delegación del gobierno. Ese punto se estuvo discutiendo, se hicieron algunos avances, por supuesto, y claro, se clarificaron cosas porque en todo esto se ha manejado mucha desinformación, o sea, de endilgarle, de achacarle al ELN cosas que no es. Entonces, aquí le hemos dicho que hay que cobrar cada cosa en la taquilla que es, y que el ELN responde por lo que hace, pero no por lo que hacen otros. Entonces, en ese sentido hemos venido hablando y pensamos que al final de este ciclo vamos a lograr avanzar en ponernos de acuerdo y en encontrar coincidencias en este punto. Ya más específico, le recomiendo eso, que consulte con la delegación del gobierno. Bueno, vamos aquí en este espacio con el comandante Pablo Beltrán, jefe de la Delegación de Paz del ELN, quien nos ha acompañado el día de hoy en esta rueda de prensa con medios de comunicación populares y alternativos y comunitarios. Y bueno, vamos a darle entonces la palabra a esta compañera que nos está solicitando, a ver si te di la palabra, perdóneme, es que esto no es fácil de administrar. Martica, te di la palabra por aquí. Antes de que hables, Martica, por favor, quiero leer que tenemos una pregunta que nos ha llegado por internet desde Argentina. Dice Pau Ábalos, a ver, en primer lugar, perdón, quiero leer aquí, Jan Ramírez, gracias por este espacio, saludos desde Radio Nacional de Colombia. Y desde Argentina pregunta Pau Ábalos, ¿cuál es la exigencia del ELN? ¿Qué es lo que quiere realmente? Si pudiera responder esa pregunta antes de darle la palabra a Martica, que es una de nuestras oyentes, ya ha solicitado la palabra. Bueno, adelante. Pues, como que yo entiendo que cuáles son los propósitos del ELN. Vea. Correcto. Les comento muy brevemente una anécdota. Ahora a finales de octubre estuvimos nosotros en una reunión mundial de organizaciones de liberación nacional y grupos insurgentes. Es una reunión anual que organiza una fundación alemana que se llama Berghof. De todos los asistentes a ese evento, el único grupo insurgente que está desarrollando un proceso de solución política del conflicto es el ELN de Colombia. Para que se vea cómo está el mundo de patas arriba, que mientras que hay que buscarle salidas negociadas, diplomáticas, dialogadas a los problemas, eso no es lo que prima. Entonces nosotros somos una ave rara, o sea, casi que nadamos en contracorriente, mientras en el mundo lo que manda es la guerra perpetua, nosotros haciendo un esfuerzo porque en Colombia desarrollemos un proceso de solución política. Esos son los propósitos. ¿Por qué es bueno enfatizar en esto? Porque en Colombia se ha hecho esfuerzos anteriores, pero se han ido derivando más en un esfuerzo de pacificación, que como bien dice nuestro escritor nacional William Ospina, los procesos anteriores de pacificación se han reducido a desmovilizar una guerrilla, echarle la culpa de todo y nada cambia. Entonces nosotros hemos dicho, no, vamos a hacer un modelo de negociación donde participe la gente, donde la gente diga que hay que cambiar, donde todos hagamos compromisos y no solamente haga compromisos una guerrilla, porque eso es muy fácil, decir que Colombia cambie y para que Colombia cambie solamente cambie el ELN. Entonces, en esa apuesta estamos tratando de sacar adelante este modelo de negociación. Ha ido muy bien todo este esfuerzo de participación de la sociedad para que diga qué es lo que hay que cambiar en el país y también para acompañar ese proceso de participación. Estamos en un cese del fuego y aspiramos a que todo esto llegue hacia lo que llamamos una alianza social y política que convoque a un gran acuerdo nacional para que le encontremos una salida a los problemas del país
y haya un compromiso de todos, sin excluir a nadie. Todo esto se hace con una convicción muy clara. Tratamos de recoger las voces de los de abajo. Esto es una propuesta política de los de abajo para interrogar a los de arriba y decirles, ya es hora de arreglar los problemas de Colombia diferente a como se han acostumbrado a arreglar, que nosotros lo decimos en una forma irónica, a machete. Dejemos de arreglar las cosas a machete, hagamos diálogo, tengamos una cultura de negociación y diálogo, pero también de hacer acuerdos y cumplir acuerdos. Esos son los propósitos del ELN en este momento. Voy a darle espacio a la pregunta que quiera hacer una de las personas que está participando como oyente. Martica, adelante para hacer tu pregunta. Sí, muy buenas noches. Gracias, María Fernanda, por darme la palabra. De pronto, esta es una pregunta que va a levantar ampolla, con mis respetos al señor Pablo Beltrán, pero con respecto a lo que usted dijo en el momento del pueblo y se entiende pues todos los motivos que hace una guerrilla con las que hemos conocido, realmente lo que se oye en la voz del pueblo es que ustedes son un movimiento guerrillero que se unió a las mafias, que está unido al servicio del paramilitarismo y en sí a un partido político que es el Centro Democrático. Ese es el run run de todo el pueblo y realmente es rechazo, no de que ustedes nos estén como defendiendo ante una oligarquía y una política corrupta que nos ha llevado pues como a un caos, sino que es que ustedes hacen parte de estas bandas delincuenciales, sino de una guerrilla que está luchando por un bien común del pueblo. Entonces eso nos ha inquietado demasiado, que ustedes de pronto estén al servicio del paramilitarismo y del Centro Democrático. Me disculpan si levanto ampolla. Gracias. Bueno, Marta, pues le informo que donde nosotros fuéramos una banda delincuencial, el presidente Petro no hubiera abierto una mesa de diálogos con nosotros. Pero además, también le informo que del lado de la delegación que nombró el presidente Petro para venir a hablar con nosotros, hay un representante del Centro Democrático que es el jefe de los ganaderos. Entonces, es bueno que esas preguntas también se las traslade al lado de allá. Y bueno, ya los calificativos de qué somos o qué no somos, eso lo va diciendo es la vida. No solamente como los runrunes, como usted dice. Nos vamos a dar entonces, ya para ir cerrando, la palabra a la constituyente audiovisual, y la última pregunta será la pregunta que nos enviaron desde Aragón. Adelante a los compañeros y compañeras de la constituyente audiovisual. Muchas gracias a sus mercedes por el espacio, a los periodistas, a las periodistas y a la delegación. Pues yo creo que la pregunta que hacen ahorita también, digamos que tiene un contexto que ha montado los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Bien o mal han generado ese tipo de confusiones. Y quizá, pues a mí me gustaría, comandante, ahí con su permiso, hacerle una pregunta. Es muy similar de pronto a la de la señora que habló ahorita, Martica, pero pensando un poco el sentido, por ejemplo, de lo que pasa. Por ejemplo, lo que es la situación en el Chocó. Entonces también tenemos, digamos, una serie de declaraciones de la clase política también que dan a entender que entre el ELN y el paramilitarismo, las AGC están acosando a la población. Y hay una respuesta, un comunicado muy claro, donde habla de la relación de la existencia todavía, como el paramilitarismo actuando en la zona, y hacia allá va mi pregunta. Ese es un tema puntual más o menos como para México, el desmonte del paramilitarismo. ¿En qué términos hay como una intención de poder explicar, dar un contexto a este comunicado? Para, no sé, lograr entender de pronto este tipo de hechos. Porque ahí es donde de pronto no sé, como que lo hegemónico de la conversación, de la información, nos tiene interpretando muy raro. Entonces la pregunta es así de clara.
sobre esto, ¿qué le piden ustedes al Estado? ¿Cómo le piden el desmonte del paramilitarismo? Bueno, a ustedes en la constituyente audiovisual, mi saludo. En las negociaciones que hemos llevado con el gobierno nacional en este momento, en un anterior ciclo acá en México firmamos un acuerdo de agenda que se llama el Acuerdo de México. Y en el punto 5, que se llama fin del conflicto armado, hay un literal que se llama erradicar todas las expresiones de paramilitarismo. Eso está ya en el punto 5, estamos apenas en el primer punto de toda la agenda, pero aún así, en este ciclo estuvimos analizando, precisamente porque en muchas regiones de Colombia, no son apartadas, no solamente en las ciudades, este fenómeno del paramilitarismo golpea de múltiples formas, porque entonces hay bandas, hay mafias, hay celadores privados, hay carteles, hay accionar paramilitar de las mismas fuerzas militares. Ese accionar se llama que por la mañana tienen un brazalete y por la tarde hacen otro, entonces eso también se llama operaciones paramilitares, como las que se denunciaron en su momento en Tierra Alta. Entonces todo esto lo hemos analizado acá y hemos caracterizado que a esas diversas expresiones de paramilitarismo, cada una necesitan un plan para enfrentarlo. O sea que esas discusiones han estado muy en el centro de esta reunión acá en México. Y esperamos de que de verdad avancemos en enfrentar ese fenómeno. Bueno, para finalizar vamos a escuchar la pregunta que nos han enviado desde Aragón. Estamos viviendo unos tiempos de crisis y desestabilización mundial con el surgimiento de nuevos conflictos, la reanudación de otros que estaban hibernando y en el que las potencias mundiales se enfrentan entre sí por unos recursos y mercados principalmente de manera indirecta. ¿Qué relación ven entre el conflicto en Colombia y la guerra en Ucrania y el genocidio contra el pueblo palestino? Bueno, mi saludo a todos los, dijéramos, participantes que en Aragón han enviado esta pregunta. Pues realmente la guerra de Ucrania marca un punto de inflexión de lo que se llama las guerras de la OTAN. Entonces es una guerra que pretendió también como afianzar una hegemonía que por desgracia se libra en suelo ucraniano. Ya van perdiendo 500.000 de vidas, el país devastado. Los que atizan esa guerra, o sea, los que dan las armas, ganan porque tienen donde vender las armas, pero también no sufren. Entonces todo eso también va abriéndole los ojos a la gente y va causando indignación y va llevando a que estas cosas del mundo no se resuelvan así. Y si ustedes se acuerdan, toda esta situación en Ucrania comenzó hace varios años con un golpe de Estado. Hubo un intento de acuerdos para evitar esta guerra y después los grandes jefes en Europa confesaron que habían hecho esos acuerdos que se llaman los acuerdos de Minsk, que se buscaba evitar la guerra, pero que los habían hecho de forma pérfida, que sabían que no los iban a cumplir y que lo que ganaban era tiempo para organizar la guerra. Entonces todas estas tramoyas de las guerras de la OTAN se desgastan en Ucrania, quedan al desnudo y quedan también cuestionadas en los países que animan estas guerras. Entonces eso es muy importante porque es una derrota a toda esa ley de la guerra perpetua que impulsa Estados Unidos y sus aliados. Y en cuanto a Gaza, pues es una cosa lastimosa, nos duele en el alma. Quisiéramos que todo esto no tuviera el costo de los 18.000 muertos gazatíes que han habido. Es totalmente rechazable la actitud colonialista del Estado de Israel, la actitud genocida, y también esto va abriendo una ventana de luz. O sea, es muy importante ver que en el Consejo de Seguridad, cuando la ONU le dijo, bueno, tienen que resolver eso, el único que votó en contra de esa resolución fue Estados Unidos, el único que se abstuvo
fue el Reino Unido, y el resto de países votaron porque hubiera una solución política y negociada en Gaza. Entonces quiere decir que los grandes animadores de la guerra, en este caso Estados Unidos y Reino Unido, van quedando aislados, y eso también hace de que se acerque una solución de cese al fuego y de solución política de ese conflicto, diplomática, que es muy simple, es que se vuelvan a las fronteras del año 67 y que haya dos estados. Si Biden hace dos días dijo que Israel no aceptaba la salida de dos estados, que es la salida que todos los países del mundo piden, pues queda al desnudo. Si ve que no quiere una solución política y él le sigue dando armas, pues muestra la complicidad con ese genocidio que está pasando en Gaza. Entonces, todas estas cuestiones de los modelos de guerra perpetua y genocida, para desgracia de sus pueblos, el ucraniano y el palestino, se van desgastando, y los grandes agenciadores de todas estas guerras, que es la OTAN, Estados Unidos y sus aliados, van quedando más ilegítimos. En ese sentido, la situación de buscar una solución política al conflicto va en esa misma dirección, que por profundos que sean las diferencias internas en Colombia, podemos encontrar una manera de encontrarle salidas que no sea la de la guerra, porque en últimas la bandera de la paz es la de los pueblos, es la de los revolucionarios, y el único que saca beneficios de la guerra perpetua son esas posiciones, esas potencias imperialistas y colonialistas. Vamos, comandante, perdón, le voy a pedir la ñapa. Primero porque tenemos una pregunta, gracias a los compañeros de Trochando Sin Fronteras que han estado muy pendientes de los twitters que nos mandan, y la gente de Radio Nacional de Colombia quiere preguntarle cuál es la importancia del acompañamiento internacional para que continúen avanzando estos diálogos. Bueno, mi saludo a la Radio Nacional de Colombia. De paso, agradecerle que ha sido el medio público que más ha acompañado todo el proceso de participación de la sociedad en todos los eventos. Pues pudiéramos decir de que el acompañamiento internacional que hay a este proceso de paz ha sido muy importante. Prácticamente nosotros tenemos 3 grupos de acompañamiento internacional. De una manera muy rápida lo voy a mencionar. El grupo primero, que se llama Países Garantes, son fundamentalmente latinoamericanos, son Brasil, Chile, Venezuela, Cuba y México. Son 5 latinoamericanos, y hay un sexto que es el Reino de Noruega. Ha sido un acompañamiento muy profesional. Ninguno de esos países actúa o hace ningún acompañamiento si no es a pedido de las dos partes. Entonces todo esto ha sido muy importante. Estos países son los que han servido de sede a estos ciclos, a estas rondas de negociaciones, y han estado, por decirlo, al pie de la mesa desde incluso épocas del presidente Santos. Y también cuando hubo todo el bache con el presidente Duque, nos siguieron acompañando. Un segundo grupo que se ha creado se llama el Grupo de Países de Acompañamiento y Cooperación, que es fundamentalmente europeo, que también viene de la época del presidente Santos, y sobre todo se ha destinado a dar un acompañamiento político, diplomático y logístico a la mesa. Está conformado en este momento por Alemania, por España, por Suecia y por Suiza. Y el tercer grupo, que es el que se llama acompañamiento permanente, lo encabeza el enviado del secretario general de la ONU, y que es a su vez el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, el embajador Carlos Ruiz Massieu. Y también está al lado un delegado permanente, que es Monseñor Héctor Fabio Henao, que representa a la Conferencia Episcopal de Colombia. Él está permanente, pero distintos obispos de todo Colombia vienen a las sesiones y se rotan para venir a plantear los problemas de sus regiones y apoyar la mesa. Entonces, como ustedes pueden apreciar, el acompañamiento internacional ha sido muy importante
porque en momentos de crisis de la mesa, en momentos de dificultades, ellos hacen un cierto papel de ayudar a resolver y a escuchar a las dos partes y plantear soluciones. Entonces ese trabajo también ha sido muy valioso. Realmente la mesa tienen ellos un estatuto muy claro, cada parte de los que están aquí acompañando, y consideramos que son una parte esencial de la mesa. Por decirles que no hay reunión de esta mesa donde ellos no se encuentren y estén pendientes. Entonces eso es uno de los puntos fuertes de esta mesa de negociaciones. Bueno, para terminar entonces damos la palabra a Nuestra América en Palabras, valga la redundancia, no sin antes decirles dos cosas. Primero, invitarles a seguir nuestra cuenta en Twitter, Huele a Azufre, que es la cuenta de nuestra nueva plataforma virtual, hueleazufre.com. Y la segunda cosa que les quería aclarar es que esta rueda de prensa con medios comunitarios, alternativos y populares, pues ha sido planificada con tiempo, teníamos concedidos algunos derechos de palabra, por lo tanto, en esta ocasión no nos va a alcanzar el tiempo para dar más derechos de palabra a quienes no estaban planificados, dimos ya 3 fuera de la planificación, pero esperamos y aprovechamos para pedir a la Delegación de Paz y en particular al jefe de la delegación que nos dé una nueva oportunidad al terminar el ciclo o antes de comenzar el próximo ciclo para que podamos entonces dar más espacio aún a las personas que quieran hacer preguntas a la delegación. Vamos entonces a darle la palabra a Nuestra América en Palabras, valga la redundancia. Bueno, saludos a todas y a todos los participantes en este espacio y bueno, especialmente para el comandante Pablo Beltrán, que ha estado dispuesto a permitirnos escuchar lo que plantea el ELN en la mesa de diálogos. La pregunta tiene que ver un poco con lo que se estaba hablando en torno a la Ucrania y a Palestina, pero ya viendo nuestra América, justamente como se llama nuestro medio. Nuestra América ha sido decretada como un espacio de paz, una zona de paz, pero entendemos que la paz no puede ser si los Estados Unidos y la OTAN están sentadas en nuestros territorios. Y Colombia justamente es un enclave, un socio global de la OTAN. Entonces, ¿se ha planteado eso en la mesa? ¿Cómo lo ve el ELN? ¿Cómo se entiende que la OTAN todavía está en el territorio? Y pues entendemos que para que haya paz, pues se requiere que no exista el guerrerismo y la OTAN lo único que ofrece es eso. Entonces, bueno, esa sería la pregunta para el comandante. Bueno, gracias a ustedes en Nuestra América en Palabras. Este es un tema, ahí sí como dicen, la papa caliente del problema. Lo que hemos dicho aquí es lo siguiente: si los colombianos somos capaces de ponernos de acuerdo, de escoger este camino de la solución política, de hacer un acuerdo nacional, de pasar la página de la guerra, eso va a tener la fuerza suficiente para decirle a Estados Unidos, oiga, déjenos hacer este camino, deje de tener las manos aquí. Entonces, en ese sentido es que nosotros lo hemos planteado. Y claro, hay problemas muy candentes, hay unas bases militares, entonces, ¿para qué unas bases militares? Para hostigar a los vecinos. Hay otro problema más grave todavía, ¿qué hace Colombia metida en la OTAN? Hay que salirnos de ahí. Pero hay otra cosa, mientras que nosotros estamos en un proceso de solución política, llegan nuevas misiones de asesores militares. Yo le preguntaba a unos congresistas, oiga, esa nueva misión militar de asesores gringos, ¿está de paso o se va a quedar? Si está de paso, ¿por qué no se ha ido? Llegó en la época de Duque, se llama las SFAG, Brigadas de Asistencia para la Seguridad. Si está de tránsito, ¿por qué no se ha ido? Llegó aquí como en el 21, 22, 21. Y si es que se va a instalar aquí, el Congreso debatió eso, lo aprobó eso, tampoco. Entonces, más o menos, esas son las relaciones que se han acostumbrado en Colombia, de que Estados Unidos nos tiene como el portaaviones para la región, y eso casi no se habla, eso les da pena hablar. Entonces, decir, oiga, eso sí le sirve al camino de Colombia, eso sí es un signo de buena vecindad con los otros. Entonces, esa discusión es muy incipiente.
y yo no sé, ojalá, no me gusta tirar piedra, pero hasta en la izquierda no les gusta dar eso, o sea, no sé, es un tema difícil. Nosotros lo hemos puesto en la mesa de una manera muy general y muy incipiente y vamos a seguir colocándolo y solamente pues les digo esos elementos como de los más cruciales que nosotros hemos puesto aquí en el intercambio con la delegación del gobierno. Bueno, dígame la verdad, ¿en realidad se tiene que ir ya o todavía tiene chance de seguir con nosotros y nosotras? Bueno, yo llevo aquí anotadas 18 intervenciones, yo creo que ya más o menos es suficiente. Ahora, si hubiese alguien por ahí que es que lo citaron y hasta ahora llegó, pues sería otra cosa. Pero yo pienso que primero a mí me alegra mucho hablar con ustedes. Y considero que esto no es una tarea, sino un deber que yo tengo que cumplir. Correcto, le agradecemos muchísimo esa oportunidad porque como ve hay muchas preguntas que tiene el pueblo colombiano y en general América Latina, incluso desde Europa nos han llegado preguntas. Le pedía esa ñapa y se la volví a pedir de nuevo porque nos siguen llegando preguntas por internet, nos siguen levantando la mano aquí quienes están como oyentes. Desde el Twitter nos preguntan, por ejemplo, si ustedes como organización han llevado a la mesa alguna propuesta para el exilio colombiano o si plantean o si aún están construyendo esa propuesta, pues. Me gustaría que nos respondiera eso y pues le damos la oportunidad también de que ya usted, después de responder a esa pregunta, se despida, haga un cierre, no sé, nos dé los últimos apuntes que considere pertinentes para que podamos entonces seguir tratando de comprender este conflicto ya de tantos años que tiene a Colombia sumergida en la guerra para pensar entonces cómo construir la paz. Lo dejo entonces con la pregunta y también le dejo con la palabra para que usted haga el cierre y bueno, y continuaremos luego un ratico aquí, si ustedes lo desean, en este espacio convocado por Huele a Azufre, cuenta que les estamos invitando a seguir en Twitter y también a seguir el canal de YouTube de Huele a Azufre y a consultar la página web hueleazufre.com. ¿Usted sí sabe, comandante, por qué se llama Huele a Azufre la página o se le ocurre? Sí, me acuerdo. El famoso discurso del presidente Chávez en la Asamblea General de Naciones Unidas. Correcto, eso sí. Entonces, bueno, le pregunto de nuevo si hay alguna propuesta para el exilio colombiano y le dejo para que haga el cierre y, por favor, comprométase con nosotros y nosotras a que habrá una nueva oportunidad porque mire, se quedan aquí 7 personas con la mano levantada y unas 3 preguntas más que están llegando por internet. Adelante. Bueno, primero, con mucho gusto podemos volver a organizar otro espacio de estos un poco más adelante. Frente a lo de la diáspora, los colombianos que han tenido que salir. Nosotros hemos sido muy insistentes en que en el proceso de participación haya un espacio para los compatriotas que están por fuera del país. Con esta convicción, ¿quién se va de Colombia? Se va de Colombia los perseguidos y por situación económica. Yo me acuerdo que la primera reunión con un presidente colombiano que hicimos tan pronto el presidente Chávez llegó al gobierno en el año 99, ya para esa época me decían que había 4 millones de colombianos en Venezuela. ¿Y por qué se van? Porque había más oportunidades de trabajo, por persecución, bueno, etcétera. Entonces hay que ir a las raíces de por qué se va la gente. No quiere decir que la gente no emigre, claro, tiene su derecho, pero que cuando uno emigra forzado por la situación económica o por persecución política, quiere decir que son los 2 factores de migración forzada que hay que atender. Entonces, bien les decía yo ahora, lo primero que hay que cambiarle al viejo régimen es que deje de perseguir y exterminar a los opositores. Y lo segundo es que hay que cambiar el modelo económico porque tenemos un país muy bonito, con muy
bello, con muchas riquezas, y eso no es solamente una élite. En Colombia cabemos todos, nadie se tiene que ir por su posición política ni porque pase hambre. Distribuyamos mejor la cosa, o sea, barajemos y repartamos de nuevo. Entonces quiere decir que hay que meterle tanto a hacer modificaciones al viejo régimen que persigue y extermina, como al modelo económico que no hace sino parir depredación ambiental y desigualdad, empobrecimiento y exclusión. Entonces, en ese sentido, vamos a tener un país donde quepamos todos. Ya esperamos de que más adelante haya propuestas más concretas en el sentido de cómo regrese mucha gente. Los que quieran regresar y deseen regresar son bienvenidos con los brazos abiertos, y que se acaben los factores que los llevaron a irse forzadamente del país. Yo dejo ahí mi saludo y mi abrazo a todos, y gracias por su audiencia, gracias por sus preguntas, y esperamos muy pronto poder volver a tener otro conversatorio de este tipo. Entonces les deseo muy bien, una feliz Navidad desde ahora y buena noche. Bueno, un feliz año nuevo, y que sea un año nuevo realmente con grandes avances para la paz de Colombia. Paz con P mayúscula, paz con justicia social, paz con poder popular. Un gran abrazo a quienes nos han acompañado, un gran abrazo a la delegación de paz del ELN, a su jefe, el comandante Pablo Beltrán. Esperamos también tener más conversatorios de este tipo a través de este tipo de espacios, también con la delegación de paz del gobierno, a quienes ya hemos entrevistado a varios de sus integrantes, y tuvimos también un space reciente con los participantes del Comité Nacional de Participación. Estoy muy redundante hoy, me disculpan, estoy bastante cansada. Y esperamos volver a repetir también ese espacio con el Comité Nacional de Participación, con la delegación del ELN, con la delegación del gobierno, porque lo que queremos es seguirnos activando por la paz, porque la paz es una construcción histórica que requiere el concurso de todos y de todas, pero el concurso consciente. Y para llenarnos de conciencia, pues nada mejor que estos espacios de diálogo, donde incluso las diferencias pues encuentran también espacio para expresarse. Lo que sí no respondemos es mensajes de odio para quienes nos mandan mensajes de odio por Twitter. Feliz Navidad y feliz año también para ellos y ellas. Muchísimas gracias entonces por habernos acompañado. Les reiteramos nuestra invitación a seguir nuestra cuenta en Twitter, la cuenta de hueleazufre1, @hueleazufre1, y esperamos pues seguir en contacto. Nuestras disculpas para quienes no pudieron participar, pero ya vendrá una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, comandante Beltrán. Feliz noche.